¿Qué tal, amigos de Reacciona Hoy? Como parte del proyecto mundial Vía Fuera 11 años. Me puse la camiseta por Colombia. Hoy, claro, es 21 de junio de 2026, domingo. 21 de junio de 2026, el día más largo para quienes vivimos en países donde hay estaciones. El día más largo y el principio del verano. La camiseta de Colombia, y digo me pongo la camiseta por Colombia porque no estoy hablando aquí de quienes pertenecen a la selección Colombia. Muy bien por la selección Colombia, magnífico su desempeño, esperamos que le siga yendo bien en todo lo que hace. Pero hoy me pongo esta camiseta porque representa a los colombianos, la chiva, el ambiente, las diferentes etnias, los grupos indígenas y los partidos políticos que también representan gran parte del pensamiento y de la ideología que está afectando a los países centro y latinoamericanos. Hoy comparto este mensaje por causa de los pastores, quienes están utilizando el púlpito y han utilizado el púlpito especialmente en días anteriores para promover que De la Espriella gane las elecciones presidenciales porque nos conviene estar bien con los Estados Unidos, porque nos vamos a convertir en otra Venezuela. Apenas leía anoche un comentario de un hijo de un pastor a quien seguramente le deseo el mejor de los bienes, y a su padre, por supuesto, y a las personas que siguen a estos pastores. Pero considero que, como lo dije hace mucho tiempo, en Un Café con Galat, ese programa que existía hace muchos años antes de que él muriera, creó un programa crítico para la Iglesia Católica específicamente, pero por supuesto que tenía en cuenta a los evangélicos y a cualquier denominación cristiana que tuviera buena intención o que estuviera equivocada, y exponía los factores de acuerdo con él y su preparación, su conocimiento y su teología para exponer las deficiencias del papado en ese momento de cualquiera fuera el papa. Juan Pablo II, el papa argentino, especialmente Bergoglio, a quien él criticó muchísimo. En ese análisis durante años hicimos pues críticas acerca de por qué la religión puede afectar directamente a las personas que tengan intención de voto. Y por supuesto en esos programas yo intervine y dije que la manipulación de la iglesia es supremamente poderosa cuando se trata de tomar decisiones políticas que pueden afectar el futuro de sus propios países y de la humanidad entera. Durante muchos años hemos visto, antes de que Petro ganara, cómo desde los púlpitos en la Iglesia Católica y Evangélica la crítica en contra del ahora presidente Gustavo Petro era enorme. Se le acusaba de guerrillero, que iba a convertir a Colombia en Venezuela, etc. Y que iba a ser parte, por supuesto, de un complot para llevar el comunismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, que es una muletilla que utilizaron por muchos años las personas de oposición en Centro y Latinoamérica, y que han dado lugar precisamente al intervencionismo norteamericano e israelita, después de que hemos conocido el escándalo de Honduras Gate, comparado con el escándalo en Norteamérica durante los años de Vietnam, que tuvo lugar con Richard Nixon. Richard Milhouse Nixon. Ustedes recordarán que en Los Simpsons hay un personaje de gafas que se llama Milhouse. Ese era el segundo nombre de Richard Milhouse Nixon, quien fue presidente desde 1969 y fue demoted. Tuvo que retirarse por un escándalo que se llamó el Watergate. El Watergate era un hotel en donde algunos periodistas, entre ellos Daniel Ellsberg, quienes citamos en el programa anterior en la versión en inglés, se pronuncia y dice: no hagan lo que yo hice, esto que ustedes no denuncian, a pesar de que él denunció, entre otras cosas, el Watergate y otros escándalos norteamericanos que tienen que ver con los abusos de poder político y de las instituciones norteamericanas cooptadas, en el caso de J. Edgar Hoover, que fue director del FBI por 4 décadas,
porque él extorsionaba a los presidentes poniéndoles, por supuesto, micrófonos en los hoteles, en las habitaciones de hotel. El presidente Kennedy, por ejemplo, cuando tenía sus relaciones extramatrimoniales, entonces él lo utilizó, este tipo de poder para extorsionar a presidentes, incluyendo al presidente Richard Nixon. El Watergate destituyó al presidente norteamericano hacia 1973 para 1974. Y entonces el Honduras Gate es más o menos lo mismo, el caso de un expresidente hondureño que fue encontrado culpable en un juzgado norteamericano por traficar o permitir el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína a ese país. La lucha contra el narcotráfico que el presidente Donald Trump tanto dice estar luchando contra de Centro y Latinoamérica, porque pobrecitos los norteamericanos, ellos no tienen nada que ver, ellos son inocentes. Hemos mencionado, por supuesto, el libro de Gary Webb, Dark Alliance, un libro que todo ciudadano debería leer, muy parecido al libro de Chuzadas de Julián Martínez, en el sentido de que es investigativo y demuestra con hechos, datos y personas, documentos periodísticos y de cuerpos de seguridad, cómo la corrupción del narcotráfico se ha tomado la influencia norteamericana con el coronel Oliver North y las responsabilidades no solamente norteamericanas, sino de otros países como Israel, que tuvieron que ver mucho con el narcotráfico, y que ahora, pues todos sabemos lo que pasó con Jair Klein y otros mercenarios que fueron a entrenar paramilitares para asesinar a personas que se opusieran al régimen. Todo este tipo de cosas negativas que muchos periodistas y muchos de nosotros conocemos y que vivimos, ¿no? Quienes vivimos en Colombia, quienes tengamos más de 50 años o 60 años, sabemos las horribles noches que ha tenido que pasar el pueblo colombiano, los genocidios que se cometieron en contra de la Unión Patriótica y de las personas que piensan diferente, porque eso es ese mismo argumento de que pensamos diferente es el que usan las personas que dicen que votan por De la Espriella, que piensan diferente. Sí, muy bien, usted puede pensar diferente, pero si usted piensa diferente porque dice que 5 más 5 son 25, y usted dice, no, yo pienso diferente porque 5 más 5 son 25, no, 5 más 5 son 10. Usted puede decir que no, como decía el libro de 1984, lo mismo, ¿no? Haciendo relación pues a este famoso libro, usted puede pensar diferente, pero para usted pensar diferente debe tener razones para pensar diferente. Y las razones que usted tenga para pensar diferente, por supuesto que tienen que ser válidas y tienen que ser comprobadas, tienen que ser razonables. Por supuesto, porque si usted piensa como De la Espriella, que hay que matar a todo el mundo que se oponga, a todo el que se nos oponga, pues está pensando como un genocida. Y pues eso es lo que él quiere hacer, lo que está haciendo el primer ministro Netanyahu, por ejemplo, en los Estados Unidos, con su influencia a través del lobby judío. Es extraordinario. El presidente norteamericano es el presidente o uno de los presidentes más corruptos, si no el más corrupto, abiertamente corrupto de Norteamérica. Y pues se ha equivocado, por supuesto, en su política exterior como en su política doméstica, entregándole a los ricos del mundo, personas como él, porque él quiere compararse con los más ricos, como hacen los pastores hoy día, estar al lado del poderoso, y lo han hecho desde siempre. Mandeville decía lo mismo. Mandeville decía que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, o las versiones modernas dicen pavimentado, pero cuando él escribió eso pues no decía pavimentado. Está construido de buenas intenciones, pero con peores resultados. Escuchando entonces el comentario del pastor y de muchos otros pastores en los Estados Unidos, como este señor Hagee, John Hagee, su hijo, quien ha reemplazado su ministerio ahora en Texas, pues son falsos profetas, y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Entonces, elecciones presidenciales en Colombia hoy, segunda vuelta. Yo no pude votar desde Canadá, no me dejaron. Me dijeron, hablé con la Registraduría Nacional del Estado Civil, como me sugirió el consulado aquí en Canadá, y no pude votar. No sé si lo mismo le pasó a otros conciudadanos colombianos que vivimos aquí en este país, pero la única manera de votar era ir a Colombia y votar en mi mesa de votación, en donde me inscribí por última vez y mi cédula estaba registrada. Como es obvio, nadie puede votar por mí, eso es personal intransferible, y no pude votar.
debía haber tenido la facilidad de votar en el consulado canadiense, viajar 6 horas, lo hubiera hecho, por supuesto, para votar por el candidato presidencial Iván Cepeda. Estoy más convencido de su buena naturaleza que la del señor de las Playas, respaldado, por supuesto, por el MI6, la CIA y otras organizaciones internacionales que buscan apoderarse del planeta a sangre y fuego. Eso es la única visión que tiene en este momento el primer ministro Netanyahu, quien se ha apoderado de los partidos demócratas y republicano, etcétera, de todo el mundo. Todo el mundo sabe que el Congreso norteamericano está literalmente comprado por el lobby israelita, el lobby del tabaco, el lobby de las petroleras, todos los lobbies que tienen derecho a cabildear para promover sus iniciativas, que generalmente están, por supuesto, en contra del pueblo, y por eso la necesidad del presidente norteamericano de decir drill, 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 o sea, perforemos, 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 vamos a seguir sacando petróleo, utilizando el gas, compren nuestro gas, el estrecho de Hormuz nos importa un carajo, nosotros tenemos muchísimo gas, compren de nosotros, se los vendemos bien caro, y destruimos el Nord Stream 2, que era la tubería que llevaba el gas barato para Europa. Hace varios años eso lo cubrimos en Reacción a Hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Y destrucción, 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 guerra, guerra, guerra. La sinagoga de Satanás, de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo, las personas que se alían con ellos para que la riqueza y los malos administradores de la parábola de nuestro Señor Jesucristo pues sigan administrando el mundo. Y eso significa todo el que se nos oponga lo matamos, lo destruimos, lo encarcelamos. Vamos a imitar a Bukele. Y en Estados Unidos ya están implementando con billones de dólares. Primero le dieron 60 billones, ahora le dieron 14 billones de dólares más a esta organización que enforza la Agencia de Inmigración de los Estados Unidos, ICE, Immigration and Customs Agency, Enforcement Agency, que acaba de arrestar a un conocido personaje, pues, que como nosotros, la patria y el mundo, tenemos derecho a expresar nuestra opinión, que está, por supuesto, incluido en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, pero que todos sabemos que el presidente norteamericano se pasó por la faja y lo seguirá haciendo. La Constitución y las leyes norteamericanas. Mientras él tenga la plata del mundo, puede corromper y hacer lo que le da la gana. Su gabinete, J.D. Vance, Marco Rubio, es un hecho que este señor dio la orden de que capturaran a nuestro hermano colombiano en Norteamérica, de Arizona, Phoenix, para que luego lo empezaran a pasear por todo el territorio norteamericano, maltratándolo, poniéndole cadenas, golpeándolo, por pensar diferente, ahí sí, pero con las razones necesarias y obvias que el pueblo colombiano ha experimentado por más de 202 años de vida republicana, si podemos decirlo así. Porque si alguien ha peleado el terrorismo es Colombia. Colombia ha peleado el terrorismo desde 1492, y Perú y Ecuador, Centro y Latinoamérica. Personajes como Milei en Uruguay, que acaba de decir públicamente que va a aceptar que las bases norteamericanas se multipliquen en Ecuador, a pesar de que todo el mundo le dijo que no en un referendo. Este señor no importa un carajo. Él es nacido en Norteamérica, él no es norteamericano, y al igual que la nueva alternativa que le están presentando al pueblo iraní, este señor Raza, que dice su eminencia, otros lo tratan de rey, iraníes que son vendidos a la corporación y a la sinagoga de Satanás, dicen que este señor es el legítimo presidente de Irán, el hijo del Shah de Irán, una persona que creó una policía secreta para desaparecer, asesinar y torturar a la oposición, cosa con la que los centros latinoamericanos estamos muy familiarizados si pensamos en Videla, en Pinochet y otros grandes homicidas y genocidas, o personas que perpetraron crímenes de lesa humanidad en contra de su propia gente por la plata. Entonces, one for the money, two for the show, uno por la plata, dos por el show,
¿Recuerdan a Elvis Presley? ¿Recuerdan a Elvis Presley? Eso es este señor de la Espriella. Después de 202 años de opresión republicana, los candidatos a la presidencia de Colombia demostraron quiénes son incapaces y quiénes son los capaces. Como decían los indios en Perú, el muro de los capaces y el muro de los incapaces. ¿No? El muro de los capaces era el muro de los incas y los incapaces lo contrario, los que construyeron el muro después del muro de los incas, que es una obra arquitectónica misteriosa por su origen, por su matemática tan precisa y el manejo que se hace de rocas tan pesadas que son puestas una al lado de la otra en formas pues que nuestra propia tecnología no podría hacer. Lo mismo pasa con las pirámides, etc. Entonces, hoy se decide el futuro del país colombiano, pero también el futuro de los países centro latinoamericanos y del Caribe. Si van a quedar en manos de la sinagoga de Satanás o si van a quedar en manos de la voluntad de los pueblos, que se supone que es la democracia del pueblo por el pueblo y para el pueblo, cosa que es una gran mentira. Ahora hay otros sistemas que no son democráticos, pero que también han funcionado bastante bien para sus gentes. Era el caso de Libia, por ejemplo. Era el caso de Siria, por ejemplo. No son países necesariamente democráticos, pero eran países seculares con mucha riqueza en recursos naturales que fueron capturados con mentiras después de 2001 con la nueva visión del terrorismo, que es un nombre que se le da a cualquiera que se oponga a los intereses de la sinagoga de Satanás. ¿En dónde se menciona la sinagoga de Satanás? Y entonces entremos al tema de hoy, porque, como digo, muchos pastores y católicos y protestantes, etcétera, en los Estados Unidos especialmente, pero también en Centro y Latinoamérica, viajan a 1000 por año, especialmente después del 7 de octubre de 2023, para justificar una reacción de defensa del Estado genocida de Israel, cuyo primer ministro está acusado de ser un genocida y requerido por la Corte Penal Internacional. Quienes además destruyeron para memoria de quienes seguimos estos asuntos, la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas que fue lograda después de 2 guerras que mataron a millones de personas, ¿no? Y que se suponía iban a convertir a las naciones en un fin único y óptimo para lograr una civilización mejor, tecnológicamente, científicamente y pues con la riqueza de los países distribuida justamente, pero eso nunca pasó. Los Estados Unidos de Israel se han comprometido con Israel a apropiarse del planeta. En este momento están fallando y gracias a Irán están fallando porque Irán ha demostrado que son grupos islámicos responsables. Pues es un imperio, lo era el imperio persa más de 2500 años atrás, quien le dio la libertad al pueblo judío, lo hemos mencionado anteriormente, y le restituyó su templo, incluso lo hizo mejor, y les dio más plata del tesoro persa para que los judíos, una vez reconocidos como que habían sido esclavizados por Babilonia, pues les fueron entregados por iniciativa del rey Darío, el persa, pues regresen a su tierra, aquí no los necesitamos, váyanse a su tierra, ¿qué les hace falta? No, el templo, hay que reconstruir el templo, pero entonces necesitamos más aquí, más allá. El tipo le dijo, no abusen hermano, pero ahí les damos el oro, hagan su templo, reconstruyanlo, etc. No quieren que nosotros recordemos eso porque, como dije en mi programa en inglés la vez pasada, lo único que quieren son los tesoros. Lo hicieron en Irak los norteamericanos cuando se tomaron con la excusa del terrorismo de 2001, cosa que cubrí en Colombia en vivo para los colombianos y los colombianos en el exterior, quienes hablan español, para más de 15 países. Y por eso he tenido discusiones importantes con personas de alto calibre como George Galloway, repito, quien ha participado en política en el Reino Unido por más de 40 años. La sinagoga de Satanás. Veamos entonces qué es la sinagoga de Satanás, porque tenemos que saber qué es la sinagoga de Satanás. El término sinagoga de Satanás proviene del libro del Apocalipsis 2.9 y 3.9. Describe a los falsos creyentes que en la antigüedad se oponían a los cristianos.
El concepto ha trascendido como una figura retórica para referirse a cualquier grupo que actúa en contra de las enseñanzas o valores de Jesucristo. En este momento estamos viendo es lo que sucede con los judeocristianos, de acuerdo con Benjamin Netanyahu, un genocida demoníaco, junto con su gabinete Smotrich y Ben Gvir, quienes están alimentando con armas a la iniciativa genocida de los Baales, literalmente babilónicos, en donde sacrificaban niños. Y se ha mencionado also también que la sinagoga de Satanás es precisamente un culto que se le rendía a los Baales. Y esos Baales requerían sangre de infantes para que la sociedad prosperara, porque iba a recibir la bendición de esos dioses. Entonces, hoy día se habla que esa sinagoga de Satanás, que son muchos países, y que está representada por el Estado de Israel, sin lugar a dudas, porque la dominación que ejerce sobre el país más poderoso del mundo y el ejército más grande del mundo, que es el ejército norteamericano, y su política doméstica y exterior, dominando ambos partidos predominantes, el democrático y el republicano, pues que el sacrificio ahora es mucho mayor. No solamente hay que matar niños en rituales específicos, etcétera. Puede que sea Hollywood, todo ese tipo de cosas. La gente especula acerca de eso muchísimo y probablemente haya razones para explicarlo. Pero en este caso se trata de sacrificar no solamente a los niños, sino a los hombres y las mujeres y la sangre de los niños a través de procesos mucho más grandes, y esos procesos son las guerras. Las guerras posibilitan y facilitan la habilidad de ofrecerle a Satanás y a esos dioses baales babilónicos y anteriores de la Cábala, etc., según la demonología judía, pues ofrecerlos a través de la guerra. Las guerras matan y ofrecen un sacrificio muchísimo mayor. Vemos entonces cómo el Estado de Israel es un Estado guerrerista junto con el Estado norteamericano, que también es cómplice en el genocidio. Y este tipo de cosas pues nos recuerdan la teología de los pastores, que me hicieron recordar por qué tenía que hablar hoy acerca de la sinagoga de Satanás y por qué de la Espriella representa, y quienes lo apoyan, por supuesto, muchos de ellos por ignorancia, pero la ignorancia no es justificación. Es como decir, yo no sabía que matar a alguien era un delito. Bueno, pues si no sabía, usted mató a alguien, es un delito y para la cárcel, hermano. 50 años, silla eléctrica, cámara de gas. El juicio de Nuremberg esta vez va a ser 4.0, porque la sinagoga de Satanás, esos países y personas que siguen la propuesta del Estado de Israel, Ben Gvir, Smotrich, y el nuevo primer ministro no va a ser diferente. Lo mismo en Estados Unidos, seguramente el nuevo presidente no va a ser diferente, van a seguir siendo y creyendo que tienen que apoderarse del planeta, no importa cómo, a sangre y fuego, y el que se oponga lo matamos, lo destituimos, lo arruinamos, no dejamos que su tarjeta de crédito funcione, no dejamos que su débito funcione, no le cancelamos la entrada al banco, que no coma, que se muera de hambre, le destituimos su empleo, si no firma una letra pequeña que dice no voy a sabotear a Israel, ni voy a hablar en contra del presidente norteamericano Donald Trump, porque él es el ungido de Dios. Él es el ungido de Dios. Los pastores lo dicen cada mañana, las manos sobre el presidente Donald Trump, bien, presidente, y respalda el genocidio. Esos árabes, esos latinoamericanos, esos caribeños son ratas de alcantarilla que hay que destripar, eso matémoslos a todos, y el que se nos oponga a cárcel, lo destituimos, que se muera de hambre, no podrán comprar ni vender sino aquellos que tengan la marca de la bestia. Esa es la sinagoga de Satanás, que está representada también por Peter Thiel. Todas estas personas que manejan Nvidia, lo hemos mencionado también anteriormente, que son los grupos tecnológicos más grandes del mundo, incluyendo a Elon Musk, porque recordemos que Benjamin Netanyahu dijo que había que apropiarse de los medios de comunicación masivos, que no son los medios regulares, corruptos y demoníacos, por supuesto, porque reciben plata y dicen, no, hay que apoyar a Israel. ¿Está cometiendo un genocidio? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué pasó? No, está defendiéndose a sí mismo, y si no lo hacen, entonces lo matan, destruyen, pobre Israel. Mentira, mentira, no son jazz. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cosas y que haya gente apoyándolo e insultándolo a uno, ¿no? Diciéndole, no, pero no se da cuenta que usted está equivocado, pero ¿de dónde ve usted esto? Es decir, desconocen los hechos fácticos, valga la redundancia, cuando está más que comprobado, cuando los hechos les dicen en la cara que los equivocados son ellos, y aún así insisten en que el equivocado es uno y que son mentiras. Son esas personas que dicen que 5 más 5 son 25.
y que no importa las pruebas que les ponga, eso es ser idiota, eso es ser un idiota. Esa es la definición de idiota, una persona que no entiende razones, ni motivos, ni hechos fácticos, ¿no? Seguramente lo único que entiende es que si se tira de un quinto piso se va a matar. Eso es lo único que lo puede tratar de convencer de que es un estúpido y que es un idiota y que está equivocado. Pero en términos de política, de satanismo y de lo que dice la palabra, el contexto bíblico, eran grupos de judíos incrédulos o no verdaderos seguidores según el texto. Estamos hablando aquí de Apocalipsis 2.9, el libro de Revelación. Y 3.9. ¿Ok? Eran grupos de judíos incrédulos o no verdaderos seguidores, según el texto, que perseguían, calumniaban o se oponían a las primeras comunidades cristianas en Esmirna y Filadelfia. En el griego antiguo, sinagoga simplemente significaba lugar de reunión. Hoy tenemos los lugares de reunión sobre el Foro Económico Mundial, la ciudad de Nueva York, París, Berlín, Alemania, etc., ¿no? En la literatura ocultista, aclaremos esto, es el título de una obra de 1897 escrita por el autor polaco Stanislaw Szybczewski. El libro explora la historia del satanismo, la magia negra, el ocultismo y la brujería, ¿no? Y aparte de eso, pues hay también teorías de conspiración para los que dicen es una teoría de conspiración. A lo largo de la historia, el término ha sido retomado por teóricos de la conspiración para atacar a diversos grupos, desde instituciones religiosas tradicionales hasta élites globales, alimentando malentendidos o antisemitismo. Oído bien, ¿no? Exacto. Entonces, hemos visto aquí cómo los falsos profetas, ya entraremos a los falsos profetas, pero los que pertenecen a la sinagoga de Satanás, Donald Trump, algunos europeos, presidentes europeos, quienes están persiguiendo la destrucción de Rusia a través de Ucrania, cosa que nunca ha resultado. Sabemos que Rusia ha sido invadida o tratado de ser invadida más de 18 veces a lo largo de su historia. Y pues las tres más importantes, podríamos decir, son Napoleón, quien falló, y los Estados Unidos, principalmente esos dos. Hitler, por supuesto, Adolf Hitler trató de hacerlo también en la Segunda Guerra Mundial. Napoleón, Hitler y ahora Donald Trump. Pero antes con la administración Biden. Y nunca han podido hacerlo. Rusia es un país muy valioso del que nos han lavado el cerebro, es lo peor, es comunismo. El comunismo dejó de existir hace más de 30 años, señores, desde 1991. Los países que pertenecían, los satélites que ahora quieren atacar, Lituania y otros, con esta señora Kaja Kallas, con Ursula von der Leyen, que la segunda no es una persona que ha sido elegida públicamente, sin embargo toma decisiones a nivel europeo que están en contra de su propia población. Es decir, Saskia Sassen, lo he mencionado muchas veces, ha empezado a hacer ensayos desde hace más de 20 años y ha escrito libros acerca de la pobreza en Europa, pero nunca como después de la operación especial que hizo Rusia en contra de Ucrania, porque les dijo y les advirtió: oiga, hermano, ustedes ponen armas de largo alcance, misiles balísticos de largo, mediano o corto alcance en nuestra frontera con Ucrania, eso es un no. Los Estados Unidos, en su arrogancia, nos importa un carajo lo que usted diga. Ustedes acaban de cedernos lo que Ronald Reagan dijo, tear that wall, le dijo al presidente al presidente ruso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel entonces, Mikhail Gorbachev, en 1987, el 12 de junio, y él lo hizo para 1989. Todos recordamos el año 89, hasta 99 Red Food Balloons, o sea, una canción alemana que tuvo mucho éxito en el 89, que fue, por supuesto, en memoria de la caída del muro de Berlín. Con este contexto, entonces, vemos que usted puede decir y analizar si 5 más 5 son 25, si realmente las razones de las teorías de conspiración, como acabamos de ver, son teorías de conspiración o son conspiraciones reales. Porque lo que estamos viendo a lo largo de la historia desde la creación del Estado de Israel es la destitución de Naciones Unidas y su capacidad de poder ejercer poder y hermandad entre las naciones para destituirla por guerras
que se supone que son preventivas porque nos iban a atacar contra Egipto en 1967, contra las fronteras delineadas para tal propósito de que hubiera dos naciones, la palestina y la israelí, pero el Estado de Israel es totalmente hostil contra todos sus vecinos y ahora quiere expandirse, ya tiene el sur del Líbano, se han apoderado una cantidad del sur del Líbano. Pero los terroristas son Hezbollah, que es un partido político armado que fue creado como resistencia en 1982 por la masacre que hizo el Estado de Israel en contra del Líbano. Y lo sigue haciendo y no ha parado de hacerlo. Lo que vemos ahora con el Tratado de los 14 puntos que se firmó en Versalles esta semana o la semana pasada, si usted empieza a contar las semanas del domingo, hoy comienza una semana o termina otra semana, si usted cuenta de lunes a domingo. En términos religiosos es de domingo a domingo. Pues ahora estos señores lo destruyeron porque atacaron al Líbano, mataron a más de 47 personas, 14 efectivamente liquidadas, muchas más muertas, muchos más heridos, pero no paran de hacerlo. Lo han hecho en Siria, se tomaron los altos del Golán hace mucho tiempo, y lo que está pasando con Benjamin Netanyahu al destruir el Tratado de Paz o el cese al fuego que fue pactado entre Irán y los Estados Unidos es precisamente lo que han hecho desde 1948. Es exactamente lo mismo. Justificándolo, por supuesto, por la alianza que tienen con los Estados Unidos en todos los diferentes tratados que se han hecho, Camp David, todos los tratados que han existido en los Estados Unidos y en otras localidades, dizque para establecer acuerdos entre la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, que fue asesinado por su propia gente, y por el Estado de Israel. Desde Camp David y todos los demás tratados que se han hecho, lo que vemos es que el Estado de Israel siempre hace lo mismo. Lo ha hecho desde 1948, lo hizo justificando la guerra del Yom Kippur en 1973, etc. Los 10 mitos acerca de Israel, tiene que leer a Ilan Pappé para conocer un poco mejor este asunto. Yo le recomiendo el libro Los 10 mitos acerca de Israel de Ilan Pappé, para que conozca, crea y entienda, como decía Isaías, cuál es la verdad del asunto. Volvamos entonces a los falsos profetas, entremos a los falsos profetas, porque es un punto supremamente importante. Los falsos profetas son personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero difunden mensajes engañosos. La Biblia advierte que se disfrazan de siervos de Dios para apartar a la gente de la verdad, guiados por el egoísmo, la avaricia o doctrinas ajenas a las Escrituras, doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. La Biblia describe a los falsos profetas a lo largo de sus páginas y ofrece herramientas para identificarlos. Si usted cree que yo soy un falso profeta, pruébelo. Yo puedo probarle a usted que lo que estoy diciendo es verdad porque los hechos así lo demuestran. Las conversaciones en Camp David fallaron entre la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que ahora prácticamente no existe, y el primer ministro israelí del momento, me olvida el nombre, pero quien se reía a carcajadas y que en este momento está participando junto con Ben Gvir y con las asociaciones como AIPAC, ADL, ADL, AIPAC, etc., organizaciones judías constituidas por ciudadanos norteamericanos, pero que son sionistas en su naturaleza y en su ideología, son sionistas, son personas que, como de la sinagoga de Satanás, que buscan la destrucción y el apoderarse del planeta entero. Lo mismo está sucediendo en Centro Latinoamérica con los presidentes que están siendo elegidos por minorías, por un margen pequeñísimo, resultan ganando los de la derecha, como pasó en Ecuador, como puede pasar en Perú, con esta señora hija de Fujimori que fue condenado por abusos y por crímenes en contra de la humanidad en Perú, condenado a 16 años, 14 o 16 años, y que ahora ella quiere ser presidenta. Toda esa maquinaria de corrupción de las élites centro latinoamericanas, que son serviles a la sinagoga de Satanás, que son partes de esa misma sinagoga, entregan y difunden mensajes engañosos. Ok, Jeremías 23. Dios denuncia a los profetas de Jerusalén por vivir en adulterio, andar en mentiras y fortalecer las manos de los malhechores. Aquí lo menciona así, vamos a ampliar este tema. Ezequiel 13 se describe como profetas que ven visiones falsas,
hablan adivinaciones mentirosas y construyen muros frágiles que se derrumban ante las dificultades. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles advirtieron repetidamente sobre un aumento de falsos maestros y profetas en los tiempos previos del fin, capaces de realizar grandes señales y prodigios. Lo estamos viendo con Ray-Ban y Meta, lo estamos viendo con la inteligencia artificial que está creando centros que causan una cantidad de males. No solamente utilizan enormes cantidades de agua potable para enfriar el enorme calor que producen los chips, porque estos chips manejan millones de datos en segundos. En un segundo pueden manejar millones de datos. En mi libro escribí acerca de Watson, que en su momento era un libro que podía procesar millones de libros en cuestión de segundos. Millones de libros en cuestión de segundos. Hoy día estos chips son ultra rápidos y requieren tierras raras para poder facilitar la rapidez en su información. Pero pueden calentarse tanto que pueden alcanzar la temperatura del sol. De acuerdo con investigaciones que he hecho personalmente, investígalo ustedes mismos. Pero el calor que generan estos chips y estas plantas de tratamiento de inteligencia artificial o centros de inteligencia artificial que se están multiplicando y los quieren multiplicar, no solamente causan el consumo extraordinario de miles de millones y billones de litros, lo mencionamos también en la versión en inglés y también en la de español, donde utilizan 2.5 billones de galones o litros a galones de agua, puede cambiar de litros a galones de agua, el 10% de lo que consume en agua las plataformas petroleras aquí en Canadá. Eso lo denunció Heather McPherson, una senadora por el NDP aquí en Canadá. Estoy dándoles a ustedes referencias para que sepan que yo no soy un falso profeta, sino son los hechos, es la verdad, es lo que está pasando. Y si usted lee mi libro, esto es para el pastor Arturo Rojas, a quien aprecio mucho, Arturo, paz y respeto. Lea mi libro, porque mi libro In Gold We Trust, en Oro Confiamos, Nuestro Camino a la Eternidad, ese libro habla literalmente de que la verdad es relativa, la verdad es revelada y que la verdad es absoluta. En otras palabras, ese libro está dedicado a la verdad. Hay momentos en que me dedico tengo mis rants, me pongo bravo y digo cosas ahí pues que se salen del tema, sí, acepto. Es mi primer libro, puede tener algunos apartes en donde me desvío del tema por un momento, pero vuelvo y lo retomo. Sinteticemos. En el Nuevo Testamento, los apóstoles advirtieron repetidamente sobre un aumento de falsos maestros y profetas en los tiempos previos al fin, capaces de realizar grandes señales y prodigios. Mateo 7:15, Jesús advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El presidente, el candidato a la presidencia, si llega a ganar, es un falso profeta y es un servidor de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué lo digo? Es un mentiroso, es una persona que habla mucho de su pene y es una persona que pues es mujeriego y fanfarrón. Pero no, ojalá fuera eso. Muchos hombres son mujeriegos y fanfarrones, casados o solteros, no importa. El destino de un país como Colombia, que ha sufrido tanto a través del genocidio, de la guerrilla, de la pobreza, y que este señor venga a decir que hay que acabar con los pobres, no con la pobreza, eso es una mentalidad genocida. El pueblo palestino, por ejemplo, es un pueblo pobre. El agua, la luz, la electricidad, los elementos para construcción, todo es controlado por el pueblo, por el Estado de Israel. Todo. Y la excusa es el 9/11 de Benjamin Netanyahu, porque él mismo lo dijo: este es el 9/11 de Israel y por eso vamos a acabar y a destruir, sin guardar los principios de proporcionalidad que existen en los tratados internacionales cuando se trata de guerra y que también está establecido en el Estatuto de Roma, en la Convención para la Prevención del Castigo del Crimen de Genocidio de 1948 y por supuesto por Naciones Unidas, que ahora no tiene dientes porque pues ellos destruyeron delante de nosotros la Carta de Naciones Unidas, porque ahora el que manda es la sinagoga de Satanás, los ricos del planeta, quienes respaldan al Estado sionista, especialmente en los Estados Unidos, pero China les dijo: no, no, no. Vayan a rehabilitación. Pero los gringos dicen: no, 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 nosotros queremos que China respalde nuestras iniciativas porque nosotros queremos el mercado chino. El mercado chino es de más de 800 millones de personas que son la clase media únicamente en China, que ha salido de la pobreza gracias a las iniciativas de Xi Jinping y del anterior Sherman,
de la República Popular China. Deuteronomio 18:22 dice, si lo que anuncian en nombre del Señor no se cumple, esa palabra no proviene de Dios. Gálatas 1:8, ya en el Nuevo Testamento, la fidelidad a la doctrina. Cualquier mensaje que contradiga el Evangelio enseñado por Jesús y los apóstoles es considerado falso. Segunda de Pedro 2:1-3, el apóstol Pedro señala que introducirán herejías destructoras, negarán al Señor y movidos por la avaricia. Oído bien, negarán al Señor y movidos por la avaricia harán negocio con palabras falsas. Todos sabemos que lo que este señor en el caso de la Asprilla busca es billete verde. Y siguiendo los benjamines, hermano, ese man lo único que sigue es los benjamines. En su contra, es decir, tengo todo de este señor porque lo que acabo de leer lo identifica a él. Y no solamente a él, sino a sus seguidores. Pero que un pastor venga a decir que respalda, un pastor cristiano, que respalda de la Asprilla y que está de acuerdo con su hijo que hace ese comentario, inmediatamente abre el camino para que nosotros, la patria y el mundo, reaccionemos hoy ante ese pecado terrible que es ser un falso profeta, respaldar a Satanás en el nombre de Jesús y, por supuesto, utilizar a las gentes, a los fieles, para que se convenzan de que una alternativa mejor es seguir a Satanás en vez de seguir a Jesucristo. Lo que ustedes acaban de escuchar tiene un ejemplo bíblico. Ese es el enfrentamiento entre Micaías y Sedequías, o Elías y los profetas de Baal. ¿Y quién ganó entonces entre Elías y los profetas de Baal? ¿Recuerdan ustedes a Elías y los profetas de Baal? Uno de los apartes más hermosos y dicientes acerca de los mentirosos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, para resumir, y el verdadero cristiano, sea seguidor de un pastor o porque el Espíritu Santo le dice, oiga hermano, la palabra realmente dice, pregúntele a su pastor, pero si el pastor le dice lo contrario es un falso profeta. Por sus frutos los conoceréis, dice muy claramente el Evangelio. Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Segunda de Pedro 2, Reina Valera, 1900. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente doctrinas y herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, mis queridos. Entonces, cuando vemos todo esto, amados hermanos, en Colombia, en Centro y Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, España y los pueblos del Caribe, tenemos que reaccionar hoy y decir, oiga hermano, ¿quiénes son los falsos profetas? ¿Acaso Jesús no estaría de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas? ¿No estaría de acuerdo con la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no estaría de acuerdo con la creación de asociaciones humanitarias como Human Rights Organization, la Organización de Derechos Humanos, y muchas otras organizaciones que acompañan a Naciones Unidas? Rechazado eso y hubiera dicho, de la Asprilla, papá. Yo no creo. Sobre todo cuando de la Asprilla y este pastor y muchos otros pastores dicen que hay que estar con Estados Unidos porque Estados Unidos es el futuro de la humanidad. Estados Unidos es un imperio en decadencia y por eso es tan peligroso. Y no solamente eso, quien maneja los Estados Unidos, que es el Estado de Israel, tiene bombas atómicas que nunca han sido registradas, que ellos niegan en Dimona, vaya nombre que le pusieron Dimona, a la región en donde están incluidas sus bombas atómicas, que se encuentran entre 400 bombas atómicas, y ellos tienen un plan que se llama el Plan Sansón. The Samson Plan, que consiste en que si nosotros no tenemos el mundo, nos llevamos al mundo con nosotros, papá. Así como hizo Sansón. Señor, dame la fuerza por última vez, porque él estaba ciego y estaba casi que calvo porque Dalila le había cortado el único secreto que el pueblo judío tenía para salvarse, y era su cabello.
pidió últimas fuerzas y ¡pum! Derrumbó el templo y acabó con todos sus enemigos y él mismo murió. Eso es el plan Sansón y eso lo quiere hacer Israel porque ahora que Irán está ganando la pelea y está ganando la guerra, aunque los norteamericanos y los medios de comunicación en Norteamérica, Europa, Centro y Latinoamérica digan lo contrario, Irán está ganando la batalla y muy bien por Irán porque Irán fue utilizado por Dios en el Antiguo Testamento también para corregir los defectos que el pueblo de Israel estaba cometiendo, los adulterios y, como siempre, por eso niego Génesis 12:3 abiertamente y le quiero decir a todos los pastores que escuchan esto, católicos y protestantes, siendo yo solamente un creyente, solamente le sirvo a mi Señor Jesucristo. Y como estudioso de la Biblia que fui durante muchos años, pues estoy totalmente de acuerdo con que es tiempo de que dejen de mentir y de proteger la riqueza, porque es cierto, la riqueza es la raíz de todos los males, habidos y por haber, de la corrupción y de todos los partidos degenerativos que en este momento constituyen las élites en todos los países del mundo, quienes quieren mantener sus privilegios, como si no fueran a tener privilegios en el siglo XXI, cuando no debería haber pobres en ninguna parte del planeta, ni personas viviendo en África, ni en Latinoamérica, ni en el Caribe al lado de ríos que huelen a caño, mano. Eso es imposible de aceptar para el siglo XXI, porque ellos lo único que creen del Evangelio, esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos obispos, papas y directores que ponen, pastores que ponen la mano sobre el presidente norteamericano que dice que es Dios, dijo que es Dios y que sale en un avión F-16 botando excremento sobre su propia gente, Ahora se está dando cuenta que Irán está ganando la pelea y que este imperio está en decadencia. Pero entonces Israel puede atacar a Irán con bombas atómicas y llevarse al mundo por delante y destruirlo. Porque, como he dicho, estas personas sionistas y estos satánicos y estos sinagoga de Satanás, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo acabo de explicar, lo acabo de leer, sin embargo usted vaya a esos evangelios, aquí es más o menos una explicación didáctica de aquello, pero yo le sugiero que vaya a Jeremías 14 al 15, Jeremías 23, 16, Jeremías 23, 31 al 32, Ezequiel 13, 6 al 7, Ezequiel 13, 8 al 9, el libro de Revelaciones 2, 9 y el libro de Revelación 3, 9, entre otros. Vaya al Antiguo Testamento, aquí hemos citado Antiguo y Nuevo Testamento el día de hoy para que usted conozca, crea y entienda por qué pienso lo que pienso. El día está por terminar, aquí es la 1:34 de la tarde. Esperemos entonces que Colombia dé ejemplo para nosotros, para la patria y para el mundo, de qué es lo que va a pasar, porque Colombia merece un mejor futuro y la continuación del gobierno de Petro es lo mejor que le puede pasar, no solamente a Colombia, sino a Centro y Latinoamérica, a pesar de las élites y los grupos armados, porque los grupos armados, ahora que el presidente Petro rompió relaciones con Israel, y advirtió a los Estados Unidos y ha capturado más de 3.000 toneladas ahora de cocaína, pues está dando ejemplo, está hablando con hechos, no está mintiendo. Y la política antidrogas y las drogas y el poder, que hice un programa hace ya un mes casi o más, pues son políticas que deben ajustarse a la realidad y no inventarse ideologías para seguir recibiendo billones de dólares de capital que solamente corrompen las instituciones y los pueblos siguen sufriendo la degeneración y el abuso de sustancias cuando cientos de miles de personas mueren solamente en Canadá y en los Estados Unidos, sea por drogas ilegales, sustancias ilegales o por sustancias legales, como fue el caso de Oxycontin, que fue presentado en mi programa Política y Drogas hace un mes. Entonces, el día va a cerrar, amigos. Mañana sabremos en los próximos días qué pasó con las elecciones, qué pasó si gana de la Espriella. Para mí es total fraude, el Consejo Nacional Electoral es corrupto. Este señor ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Hernán Prada. Es decir, cuando usted ve que la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral son corruptos, que el software, como advertí el año pasado, que Naciones Unidas, que no tiene dientes, no sirve para un carajo ahora, no verifican el software, no dicen, oiga, verificamos el software, es impoluto o es objetivo, va a hacer las cosas bien, los formularios de 14 y 24, los jurados en las mesas. Este tipo de cosas.
pero la decisión final por parte de los medios de comunicación va a ser seguramente que ganó de la Espriella. Y si gana de la Espriella, seguro que va a ser por un margen mínimo, como pasó en Honduras, como pasó en Perú, como pasó en Ecuador, como pasa en Alemania, como pasa en Europa hoy día, porque la sinagoga de Satanás se está apoderando del planeta. Y si el plan Samson opera, necesitamos extraterrestres que vengan para bien o para mal, porque lo que vamos a ver, como dije en 2016, en 2017, es que si eso sucede, vamos a ver ETs en cantidades. El Señor mismo lo decía, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. ¿Ok? O sea, no se está diciendo, hermano, hay otras entidades que viven allá arriba, y por eso quemaron al pobre Giordano Bruno, por decir que no entienden. En el año 1600 los católicos lo quemaron. Los evangélicos también quemaron personas vivas, así que no se les vengan a dar aquí de que solo los católicos fueron así de brutos. Los evangélicos y los calvinistas quemaron gente también, porque para ellos eran herejes. Lo que pasó con este pensador holandés de origen portugués, Baruch Spinoza. Lo persiguió todo el mundo porque el tipo trató de ser objetivo. Dios mismo está siendo puesto a prueba en estas realidades que estamos viviendo. Lo que está pasando en Colombia es solamente uno de los capítulos que traen el sionismo para Centro y Latinoamérica ahora que está perdiendo el año en el Medio Oriente. Gracias a Irán, repito, gracias a Irán, muchas gracias porque usted está oponiéndose a Satanás mismo con su política y con sus acciones. Yemen, por ejemplo, está siendo también atacada y está haciendo lo que puede. Es un país tan pequeño que ha sido destruido por más de 11 años, que trató de ser destruido con la influencia de Arabia Saudita, los países árabes del Golfo, quienes tiraron bombas, mataron hombres, mujeres y niños en matrimonios, mataron a un bus, le tiraron una bomba a un bus lleno de niños. Los norteamericanos acaban de matar a 168 niñas en el nombre de Israel y siguen una guerra que seguramente Israel va a continuar porque ya rompió el Tratado de Paz, el frágil Tratado de Paz, como siempre lo ha hecho desde 1948 con Camp David. Todos esos tratados son pura basura. El Estado norteamericano ha protegido a Satanás por mucho tiempo. Y es importante que pare de hacerlo y que los pastores y sobre todo los creyentes nos demos cuenta de qué es lo que está pasando con nuestros pastores que también quieren mantener su estatus de vida, quieren ser ricos y montar en avión privado. Pues hermano, que esa no es la verdad que Cristo vino a traernos y que todo lo contrario, lo que les acabo de demostrar, los falsos profetas y los falsos maestros, debe terminar. Eso depende de nosotros, de ahí que las guerras por la independencia hayan regresado, porque a pesar de que creamos que somos repúblicas o democracias, la democracia, como decía anteriormente, no es el único mecanismo o forma de gobierno que puede traer paz. Había en Libia, había en Siria, que eran gobiernos seculares, sí, islámicos, pero seculares, que los gobiernos norteamericanos, por la intención de Israel de apoderarse y crear el Gran Israel, destruyó desde la política de 2001, que fue también avalada con los judíos que danzaban al otro lado del lago de Manhattan, de la bahía, celebrando las Torres Gemelas, personas que estaban asociadas con la inteligencia israelí, que ahora ha espiado a Norteamérica de manera inconmensurable, que ha sido denunciada públicamente, pero no lo cubren los medios de comunicación masiva, cómo Israel está espiando a los Estados Unidos, incluso en los carros presidenciales tienen micrófonos. Otro tema que hablaremos. Por hoy vamos a dejar ahí, esperemos entonces que las elecciones sean ganadas y no falsificadas, ganadas por fraude, por una mínima diferencia que seguramente será lo que suceda si gana de la Espriella otro siervo de la sinagoga de Satanás. Por nosotros, por la paz y por el mundo, recemos hoy, oremos hoy para que el Señor tenga misericordia de esta pobre humanidad, regrese pronto y que por ahora le dé la victoria a Iván Cepeda Castro, que considero es muchísimo más humano y muchísimo más cerca de lo que acabamos de leer, de acuerdo con el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el Señor de la Espriella. Por nosotros, por la patria, por el mundo, hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera. Me puse la camiseta por Colombia, no como los de la selección, que ahora que nacieron de barrios pobres, como digo yo en este programa, con el complejo Asprilla, que una vez se tiene dinero hay que ser de derecha y estar de acuerdo con genocidio y matar a todo el que se oponga. Qué pena me da por ustedes. Yo por eso no estoy viendo mucho el mundial. Me gusta la selección Colombia y voto por Colombia para que gane, pero esta camiseta es por el país, por la integridad del país, por la soberanía, la libertad de los pueblos que viven en Colombia y por los colombianos en el exterior, quienes creemos
y tenemos una visión un poco más cercana de qué puede representar un político en el caso de su acercamiento a Jesucristo, no como un convertido que antes decía que era ateo, que se acaba de convertir al cristianismo, un satánico convertido al cristianismo. Ok, si usted quiere creer eso, es su problema. Por nosotros, por la paz y por el mundo, hasta un próximo encuentro. Au revoir, bye bye, hasta pronto. Viva Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre en grande, respetada y libre. Au revoir.